Suscríbete a la Panterita. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. El saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Hoy vine de contramano, señores, para... impresionante. Como todo el mundo está con el tema del PSG, hoy yo vine del Chelsea. Vigente campeón de la Champions League, mi querido Ariel. Bueno, tampoco escogiste al pueblo, al humilde del pueblo, ¿verdad? ¿Cuánto pagaron por Lukaku? 115, 113, 115. Hay una diferencia de 2 millones de medio. O sea, hay un medio que dice 115 y otro que dice 113, pero 2 millones para ellos ya no. Comprendo el espíritu de ir a contramano, pero no, tampoco es que cogiste, o sea, a la... No es que elegí, por ejemplo, Resistencia, como ayer teníamos la camiseta de... Sí. Bueno, pero ahora, está bien. Ahora vamos a tener que sufrir los embates de los que eran grandes conocedores del fútbol francés. Vos haces un desafío y le decís, no te digo los 20, ¿verdad? Pero sí, dame 11, 12 equipos de la Liga Francesa y va a ser complicado. Sí. Pero pero nosotros somos viejos conocedores. Pero no, lo que te digo es en que... En nuestro caso creo que no estamos aplazados, ¿verdad? Ya sé, lo que voy nomás, esos equipos, porque a ver... No, ahora todo el mundo, desde el PSG, París... y es más, arrancó... Ya se están vendiendo las camisetas de Messi en el mercado 4. No. Dani, No. Pero vos sabés que están cometiendo un error... a mí no me extraña eso. No, pero... Sí, cuando falleció la princesa Diana, el tema que le compuso el Don John a una hora después ya se estaba vendiendo en Ciudad del Este. No, vos no me crees, Dani. ¿Te acuerdas? Habilito el WhatsApp 0972730730. Habilitame, por favor. ¿Qué suena al aire esto, Ariel? No. 0972730730. Qué locura. No te estoy mintiendo, Dani. Ya se están vendiendo las camisetas del PSG. ¿Sabes con qué número? Vi hoy en el mercado 10. Ahí está. No. Para que vos no digas, hermano querido, que yo te estoy mintiendo. No, atención, amigos de WhatsApp 0972730730. Audio WhatsApp, si nos pueden enviar, por favor. Qué fenómeno lo de Messi, realmente. Vamos a hablar del tema en un segundo, por favor. Paraguayo, ahí está, primera opinión. ¿Qué tal, Bruno, Ariel, Dani? Paraguayito, porque no quiere, no conquista el mundo, Bruno. Saludos a todo, Cardinal. Aguanto Olimpia para mañana. Fuerza al Decano. Ya vamos a hablar de Olimpia, sí, señor. Vamos a hablar de Libertad. Juega el Santos ante Santos el jueves también, a ver. De las soles de coreano, ¿cómo no vas a ver que así no, muchachos, tranquilo. Es que yo... Bruno, no solo ahí, también acá en la feria, o en el centro mismo se ve, desde ayer. Desde ayer ya están vendiendo la camiseta de Messi. ¿En Ciudad del Este será que ya están vendiendo? Me imagino que sí también, ¿no? Sí, Bruno, ya en Ciudad del Este también, ya. ¿Viste? El día que Messi se retiró ya salió ya esa camiseta. Bueno, pero hay un error, muchacho. Messi no va a usar la camiseta número 10. Bruno, desde anteayer ya papá, hay todo ya en el mercado 4, solo que con el número 10 y tenía que ser 30 o 19, eso nomás que fue el hierro. Sí, porque la camiseta que va a usar Messi, le ofreció Neymar usar la camiseta número 10 y Messi no aceptó y va a usar el dorsal número 30. ¿Por qué va a usar el dorsal número 30? Porque es el dorsal con el que él comenzó en el Barcelona de España. Bruno, pero este mercado 4, ni hablan de Yapú. No, mercado 4 que no se capé. ¿Cómo pico? Yo ni tengo a echar la mercado 4, pero no, ¿cómo no me vas a discutir, hermano? Perú y Rodríguez de Francia. Como el oyente que correctamente mendigaba sobre mi conocimiento de la zona. ¿No te parece raro que todas las publicaciones, entre comillas, tienen la misma foto nomás? Cuando hay una zona donde puede tener todos los ángulos. Pues la foto en cuestión esta es de... Dani, ¿vos estás dudando todavía, en serio? No, pero esta foto, que es la que creo que... Esta es del mercado 4, esta que nosotros estamos... No. Ponemos al aire... ¿Quién está? Ahí está, gracias, muchachos. Sí, esa es... Esta es la de Messi. Este ha de ser el mercado 4 de Marruecos. Por eso. Yo entiendo, o sea, no estoy que... Pero no, esto es mercado 4, Dani. No, las zapatillas, este es mercado 4, hermano. ¿No te parece raro que todo el mundo
tuitee o publique o facebooke la misma foto, o el mismo ángulo además. No, debería haber Dani, otra más. pero en vos una zona muy populosa, una Pero zona... vos estás dudando de la gente que nos escribe acá en el WhatsApp. Pero espera, en Ciudad del Este, en otras zonas ya están vendiendo Mira también. que soy yo el que voy a contramano. No como es tu uso de Chelsea con lo que estoy diciendo, pero no dudo del ingenio de los muchachos. Tanto los que están escuchando la 107.1 como esa zona tan cara a mis afectos que es el Mercado 4. Pero esta foto, no... O sea, es la misma foto... Fíjate, todos Sí, están sí, posteando espera, la misma espérame un foto rato. nomás. A ver. Bruno, Chavo, Olimpia. Acá en Sevilla hay la remera de Messi, Bruno, y tenemos la remera de Richard T. Bruno, sí, ya hay la camiseta. Yo compré ayer, número 10, ha caído. Ahora ya tengo que comprar el número 30. Este ya compró el 10 y el 30 que Bruno, ¿de dónde vos sacaste que Messi comenzó con la número 30 en el Barcelona? Con el número 26, compañero. 26. No. Esa es la otra camiseta que él utilizó después. Ve un poco, Dani, vos conocés la historia. No, yo... Ve un poquitito, ve. Pero el 30 es el que va a usar en el PSG. Esperamos un ratito. Vamos a resolver esto, señores. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Saludo acá de Buenos Aires, soy José Ojeda. De Bruno, México y Taro bajar a Barcelona, la puta ceja ya. Bueno, no voy y presupuestos autopuita la club. Erevínase. 35 millones de euros va a ganar por año. ¿Saben cuánto se hizo un cálculo? Esta mañana estaba escuchando a Ariel. Sí, señor. Casi choqué. Sí, señor. 700.000 y algo de guaraníes, casi 800.000 guaraníes por segundo. 733.000 guaraníes por segundo va a ganar Messi. Sí, o sea, un respiro. Ahora, ya ganó. Ya ganó. Sí. Ahora ya está ganando. Ahora que hablamos nosotros, ya 7 por 5, no, ya está, 3 palos y medio. En 1 hora 44 millones. Qué locura, qué locura. En un día 1.061 millones qué de guaraníes. 35 millones de euros de su libre de impuestos, ¿es verdad? Neto. Libre de impuestos neto por limpio, año. ¿verdad? Por Limpio. año. 2 Sí, años sí, de contrato neto. y opción de 1 año más de compra. Sí. O sea, no de compra, de 1 año más de contrato. O sea, podrían ser 3, a ver. Pues Bruno, sí, acá en Cacupé y todo ya hay, Bruno. ¿Viste? Hermano, Dani, vos no crees en el testimonio de la gente. O sea, ¿qué es lo que vos esperás que...? Bruno, murió la Liga Española, Bruno. ¿Qué opinión puedo tener al respecto de eso? Vamos a opinar, qué interesante lo que está lanzando como punto de debate el oyente. ¿Qué va a pasar con la Liga Española? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Desde Encarnación te estoy saludando. Sí, por acá por Encarnación ya vimos la camiseta. Encarnación, el 10, Messi. Qué malo que está queriendo escuchar, Dani, por favor. Ciudad del Este también. Se están reportando los muchachos, todo el país. No sé por qué no creen. ¿Qué tal los muchachos ahí de Cardinal Deportivo? Bruno, ¿cuándo vamos a hablar otra vez de empanadas? ¿Será? Ya probamos la de Areco y queremos otra recomendación acá con un compañero. Sí, hay nuevos lugares, hay muchísimos nuevos lugares para recomendar. Vamos a hacer un bloque de empanadas en cualquier momento, muchachos. Hoy estira con este tiempo un locro, más algún puchero, algún boriborí de pollo, tortillita. Tranquilo, Bruno, desde mañana ya hay autografiado incluso en el mercado. Pero dorsal número 30, estoy seguro que es el que al final va a usar Messi. Pero es desde el comienzo que utilizó en el Barcelona Messi, por eso que pidió eso. O es el 26, como dice el señor. Yo no tengo problema en reconocer si me equivoco. Los errores están para ser corregidos. Eso hay que saber, muchachos. Nadie es perfecto. Las frases no están hechas por hacerse nomás. A ver. Hola Bruno, ese personaje que dijo que en Cacupé ya hay la camiseta de bolas, mentira. Ni en el mercado todavía no hay. ¿En serio? Bro? Una misma foto de lo que está corriendo siempre. Gracias. Y los perros ya dicen que hay en todos lados. Chu me está haciendo 6-0, entonces. Tiene razón, Chu. ¿Qué tal, Bruno? Messi se va al PSG, pero hay un rumor que si Mbappé se va al Real Madrid, llega a ser el 7 en vez de Mbappé en PSG. ¿No saben de eso? Parece que PSG quiere todo.
quiere retener a Mbappé, ya lo tiene a Ramos, lo tiene a Hakimi, lo tiene a Wijnaldum, lo tiene a Donnarumma, no, es un equipo... Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Qué puta será Bruno? Estamos podridos de Messi. ¿En serio, Dios? ¿Dónde ponen todos los canales con Messi? Ese plato a caruta ya es nada, 11 llega Messi y robado bebé. Hablen de fútbol paraguayo ya, ¿cómo habla Messi? Señor, llámale, compre tu plato, va a salir cuando vas a comer la cara de Messi, ¿no? Bruno, Messi va a usar la camiseta número 10. No. Fíjate nomás en el perfil del Emir de Qatar, ya tiene la camiseta 10 de Messi. Ah, ¿sí? Esto bola lo de Neymar, ¿vio? A ver. Pero esto estamos siguiendo según las publicaciones de los propios medios españoles y franceses, argentinos también, ¿verdad? Acá hay 3 medios a seguir ahora con el tema de Messi. Hoy arranca la Copa Libertadores, cuartos de final San Paulo Palmeiras. 21:30 Brasil, 20:30 Paraguay, ¿verdad, muchachos? Sí. Mañana 18:15 Flamengo visita a Olimpia en el Manuel Ferreira. Ya vamos a estar con eso. Mañana otro partidazo. Ariel, atendé. River Plate de la Argentina, hermano querido. Va a jugar frente al Atlético Mineiro. No están boleando, pero tan grande, así que no, que es bola. Llamamos a alguien del mercado 4, Fabio Wilson. No puede ser porque no boleen así, será. No existe. Entonces vamos a hacer negocio nosotros, Ariel. No, vamos a mandar a imprimir. No cobras. Vamos a mandar a imprimir ya la camiseta de Neymar y vamos a empezar a vender, hermano. Neymar. Hola Bruno, sí, PSG le queda todo. Al repollo también le quiere, dice. Hola Bruno, sí, PSG le queda. No. Vamos a hacer ya la camiseta de Messi, Ariel. Bruno, en el mercado ya hay, acá en el centro Ciudad también, Messi Tero. No. Hola Bruno, va el aporte, sí, hoy posta pago, PSG la unidad vieja, cuando haga falta la sube Olimpia refuerzo. Siempre terminamos lo mismo, muchachos. La Nación ya está la remera de Villasanti de Gremio. Bruno, dale bajo tu audio locro, sí. Bruno, para asegurar la 10 y la 19 ya compré luego acá en Ciudad del Este. En serio, 10 y 19 dice. Hola Bruno, ¿será que en nuestro país algún día no vamos a tener un jugador como que sea más o menos como Neymar para que se reciban así como se recibieron a Messi? No sé, señor, ojalá algún día aparezca una estrella. Mópico arriota y partida Messi camiseta a peor lado. Pero a ver tipo ahí vemos botín de Oscar. No, así no, señor. ¿Por qué tanta violencia verbal? Ofuscados están los muchachos algunos con el tema. No quieren más saber nada de Messi. Bruno, también de Piñandeo unido juega Messi o gana la 800,000 por segundo. Ya agua Piñandeo para dejar botuchana un brena. No, pero no, contamos nomás, señor, como dato. Y murió la Liga Española, pio. El Real Madrid y Barcelona hace 100 años que se ve. No murió, dice el señor. Bruno, va el aporte. Bruno, preguntamos si la camisa de Villasanti en Quindío ya se vende la pelota de Messi. Acá ya muestra la foto, mira. Acá está la foto, Chum. Si vos no me querés creer, hermano querido, ya que vos no crees lo que dicen los amigos del WhatsApp. Hay pelota de... Pelota de Messi, eso sí que ya es mucho. Bueno, yo creo que llegamos a la conclusión. Voy a cerrar acá el sonido. Espera. Pero hablando en serio, sí. ¿Qué fenómeno lo de Messi? Primero, por el tema mediático, ¿verdad? Segundo, por la cifra astronómica y por el culebrón, como le llaman los españoles, de qué es lo que realmente pasó entre el Barcelona y Messi. Bueno, vamos a ir un poquitito contando. Hora paraguaya, esta mañana, temprano, alrededor de las 5, Jorge Messi, el padre, fue el primero en arribar a Francia. Después fue la familia de Leo Messi con su esposa, los 3 hijos, salieron del aeropuerto del Prat
rumbo a París. Llegó a París, ya se presentó, vieron ustedes, habrán visto ya la imagen de la remera París, ¿verdad? Una remera blanca. O sea, con la frase que utiliza PSG, que es, ahí dice, ici c'est Paris, que es, aquí es París. Aquí es París. Ellos, es más, para agregar lo que vos decís, ellos hicieron después una cuestión de marketing y dijeron, no sigamos con lo de PSG, ¿qué es lo único, qué es lo que nos hace único? Esta ciudad. Claro. Entonces, de ahora en más, ya que no se diga ese PSG o París Saint-Germain, nosotros somos París. Por eso esa es la denominación. Claro. Y agarraron esa frase y esa es una frase que está allí en el estadio de los Parques de los Príncipes. Ahora, Dani, se prepara, dicen que pidió el PSG una autorización especial para que se pueda llenar el aforo en la presentación de Lionel Messi. Que primero, también dicho sea de paso, va a ser presentado en la Torre Eiffel, va a ser un mega evento con, no sé, paracaidistas, 12 por 1, no sé, 12 por 1 es una forma de decir, no sé si van a usar mucha parafernalia, show. Va a haber un show. Y el domingo pasado, anteayer, hicieron con el tema del traspaso de los juegos. No sé si vieron ustedes con el tema de que allí estaba Macron y los aviones con los colores de Francia y los medallistas. Y qué momento para París, ¿verdad? No, hubo para otro Francia. jugador que genere así una revolución en un país o en una ciudad. No, te corrijo, Maradona, hermano querido. Maradona no, pero a Maradona. A su llegada, en Nápoles. Sí, en Nápoles, no, fue una locura. En el aeropuerto. Maradona, no. Pero en por todo favor. Caso, pero en todo caso, es que no menos repetitivo. Yo soy maradoniano. Está bien, no. Yo también soy maradoniano. ¿Sabes cuánto fueron al San Paolo? Sí. Además estamos hablando de un club. Claro, pero yo estaba ya aeropuerto, Escúchame, Ariel, por favor, te pido. Porque si no, no estamos honrando la historia, hermano. No, yo estoy... Sí, porque Maradona es más grande que Messi. No, estamos discutiendo, Bruno, estamos en esta. Escúchame. Esa es mi lucha a diario acá con Enrique Vargas Peña. Bueno, pero Enrique no sabe nada de fútbol. Messi a Ronaldo. Enrique no sabe nada de fútbol, no discuta más con él. Yo soy maradoniano. Bueno, está bien. Estamos en esta lucha, en esta causa estamos juntos. Bueno, gracias, Ariel. Dale. Pero escúchame, hermano querido. Maradona se fue a un club de media tabla para abajo, un club pobre. Totalmente. Bueno, el aeropuerto reventó. No podía salir de su casa. En la presentación, ¿sabes cuántas personas hubo? En el San Paolo, un estadio mundialista. En Italia 90 el San Paolo fue mundialista. Sí. Maradona sale del Barcelona después de 2 años, donde tuvo primero la lesión y después el tema de problema hepático. Sí. Y se toma la revancha, le compra al Nápoles el pase. 85,000 personas hubo en la presentación de Diego Armando Maradona. Una locura. Y a ese club le dio 2 escudetos, le dio 2 ligas de Italia y le dio una Copa UEFA, lo que hoy es la Europa League. Y le dio la Copa Italia. Un club, es como que venga un jugador, no sé, a Deportivo Capiatá más o menos. Es un club que era ninguneado, los grandes siempre fueron Juventus, el Milan, el Inter, y no pasaba de eso. Totalmente. Y Maradona, hermano querido, fue, no sé cómo aplicarte, es que rompió todo. Bueno, y ahora, yo creo que ahora se da lo de Messi. Maradona, Messi. Porque Cristiano Ronaldo, hay que repasar lo de Cristiano Ronaldo. ¿Cuántas personas hubo en su presentación? Pero acá pues no es solamente... Bueno, es presentación. Acá pues está movilizándose una ciudad que un país. Imágenes, ¿esto de qué es? Y esto va a ser lo de Cristiano Ronaldo. No, Cristiano Ronaldo fue impresionante también, pero no la ciudad, pero no fue la ciudad. La ciudad del aeropuerto, eso es lo que yo quiero decir. Y Maradona y Messi, los dos. Claro, porque Maradona y Messi. Que hace 48 horas los parisinos... Ahí está, estamos viendo la imagen, mira lo que... Hablemos, mucha gente se estadio lleno en el Bernabéu. Claro, pero a ver, lo de Messi va a superar totalmente esto. No, supera lejos. Yo no me acuerdo que el aeropuerto, ¿cómo se llama? Baraja, de Madrid. Sí. Se haya llenado ahí de hinchas del Real y así como está ocurriendo ahora. Mirá lo que estamos viendo la imagen, estadio lleno de Cristiano Ronaldo, pero la ciudad pues no fue. Esto de Messi trasciende fronteras. Totalmente. Porque es un país inclusive. Vos sabés lo que es, en plena pandemia, le van a autorizar al PSG para que
el estadio tenga la capacidad completa para la presentación de Messi. Y están hablando, inclusive en España, de las pérdidas económicas que va a tener como país España, no es lo como equipo ni como club. Hacienda va a dejar de recibir, no sé, 50 millones de euros por año que le pagaba a Messi en impuestos. En turismo va a perder no sé cuántos millones, 150 millones de euros. En merchandising, no sé, 170 millones de euros. Entonces, realmente lo que está generando Messi, hay que entender muy bien. Que habló un consultor, Bruno, y hacía la comparación que cuando se fue Cristiano Ronaldo hubo una pérdida del 9% en asistencia de público en los estadios. Y ni hablar con esto con Messi y lo que tiene que ver con los espectadores vía televisión. El gusto estar con Fernando Jubero en línea, un hombre que conoce muy bien lo que es Cataluña, lo que es Barcelona, porque él de la Masía, de lo que viene a ser la división formativa del Barcelona, denominada La Masía, vino al Club Guaraní y bueno, después la historia ya la conocemos. Fernando, gusto de saludarte, te habla Bruno, ¿cómo estás? Tanto tiempo, felicidades por la punta, dicho sea de paso, profe, ¿cómo estás? Hola Bruno, un placer hablar contigo y nada, muchas gracias, un saludo para toda la mesa y toda la audiencia. Profe, ¿estás siguiendo lo de Messi? Estamos hablando del fenómeno social que trasciende lo futbolístico, o sea, primero el golpe, lo que es para el Barcelona, para la ciudad, para el país y lo que se está viviendo en estos momentos en Francia, específicamente en París, profe. Sí, la verdad que sí, que son jugadores un poco que trascienden mucho más allá de lo deportivo, que mueven muchísimas cosas y bueno, la verdad que bueno, al final obviamente ahora la liga francesa y todo el país va a salir muy beneficiado, obviamente. Profe, ¿realmente qué opinas? ¿Cree que la liga española va a resentir este golpe realmente? Sí, obviamente que sí. Lo que comentaba antes son jugadores que mueven muchísimas cosas. Hoy el fútbol es global. Los partidos de las grandes ligas se ven en todo el mundo y sabemos que hay determinados jugadores que hacen que ese potencial público sea mucho mayor, y obviamente los focos ahora van a cambiar de club y de país. Obviamente que se va a resentir. ¿Llegaste alguna vez a cruzarte con Messi, profe? Sí, porque yo coincidí justo cuando él empezaba a despuntar. Fue el año que debutó en el primer equipo y yo estaba trabajando en el filial, y bueno, fue un año que fue el año del despegue, ¿no? Que pasó de jugar en el Juvenil B, acabó jugando el mismo año en el primer equipo. ¿Estuviste así personalmente con él, profe? ¿Hablaste con él alguna vez? Bueno, no, yo era un profesional del Barcelona B, él estaba como jugador y la relación era profesional, no era una relación personal, ni mucho menos. Ya. Pero qué bárbaro, ¿no? Qué fenómeno. Y por supuesto lo habrás visto practicar, jugando. ¿Considerás que es el mejor del mundo, profe? Sí, yo creo que sí. Todo lo que ha conseguido en lo individual, en lo colectivo, son jugadores que obviamente han cambiado la historia del club, ¿no? Y la verdad que bueno, el rendimiento, todo lo que ha conseguido, eso es indiscutible y bueno, para mí sí que sin duda es el mejor jugador del mundo. Profe, lo último, ¿hay alguna foto, tenés alguna foto, profe, con él? No. Porque ¿en serio? Yo sé que vos sos muy perfil bajo, ¿verdad? Pero quería hacerte esa pregunta. No, porque no. Además, aparte era un momento que, si no recuerdo, él tenía 17 años y bueno, ya despuntaba en el filial, ya sabía que era un jugador que quería ganar todos los partidos y con un excelente rendimiento, pero no tengo ninguna foto. Ya. Profe, Guaraní puntero del campeonato, ¿todavía hay más potencial que demostrar o este va a ser el rasgo del Guaraní que vamos a ver a lo largo del campeonato? Bueno, yo creo que lo más importante que los jugadores están trabajando muy bien y al final eso es un poco el resumen y nuestro pilar fundamental, ¿no? La verdad que los jugadores han entendido muy bien la idea, trabajan muy bien en el día a día.
estamos teniendo buenos resultados que sabemos que son muy importantes en el fútbol, pero lo que hablamos siempre con los jugadores, sabemos que todavía tenemos mucho margen de mejora, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, también sabemos que hay muchas cosas que estamos haciendo bien, pero el grupo lo veo muy comprometido, muy unido y tranquilo a la vez. Está tranquilo, pensando solo en el próximo partido. Estamos en una posición también que, lo que hablamos siempre, en el fútbol también hay que disfrutar los momentos, pero no nos tienen que confundir esos momentos. Y ahora es un momento que lo que tenemos que ver es la parte positiva, que es la parte anímica, que siempre cuando se ganan partidos siempre ese estado anímico se eleva, pero bueno, ahora tenemos que pensar en el partido de Luque, que sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado y muy difícil para nosotros. Profe, después de mucho tiempo lo vemos a Alfio Oviedo jugar con frecuencia, ser titular, marcar goles. ¿Qué hizo que apostaras por él en este Guaraní? Bueno, buscaba un perfil que se pudiera complementar bien con Fernando y buscamos ese jugador de más de referencia arriba, ¿no? Más 9, más ese 9 que no solo sea capaz de recibir al pie, sino también que sepa trabajar bien los espacios, ese juego aéreo, los desmarques a la espalda de la defensa, y un poquito me pareció que de todas las opciones que habían era el jugador que más se adaptaba al perfil que yo creía que necesitaba Guaraní para mejorar el rendimiento colectivo, siempre pensando en eso, sobre todo en la manera en que nosotros queremos jugar y quién en principio un poco iba a complementarse con él. Fernando, ¿cómo encontraste el fútbol paraguayo después de tu experiencia allá en Japón? ¿Encontraste algunos cambios? ¿Sigue siendo el mismo que habías tenido acá en Guaraní, en Cerro, en Olimpia, en Libertad? ¿Cuánto de lo aprendido allá, de lo adquirido allá, estás implementando acá en el día a día en Guaraní? Bueno, yo creo que obviamente siempre lo ha pasado, que me fui si no recuerdo mal, en mayo del 2019, entonces ha pasado prácticamente 2 años, si no me equivoco, y bueno, la verdad que han cambiado bastantes cosas. Al fin y al cabo, siempre hay el nivel es muy parejo, los partidos siempre continúan siendo muy competitivos. Y respecto a la experiencia, pues bueno, yo creo que siempre el hecho de poder ir a otro lugar, a conocer una cultura tan diametralmente opuesta, y no solo lo futbolístico, sino a nivel de vida, pues siempre a uno le enriquece, ¿no? Y a veces la distancia lo que te permite es entender muchas cosas que desde cerca te cuesta. Entonces siempre cuando las situaciones les das un poco de distancia y perspectiva, muchas veces las puedes analizar de mejor manera y entender muchas cosas que a veces es un poquito más difícil, ¿no? Claro, dice que hay algunas cosas que uno dice, y claro, esto se aplica porque es Japón, porque es Asia, porque es Europa, acá no se podría, pero hay algo que vos digas, esto sí, adecuándolo, yo lo podría aplicar en Sudamérica, yo lo podría aplicar en Paraguay. Sí, yo creo que sobre todo, a ver, lo que nos saca mucha ventaja, obviamente, por una parte es en infraestructura. Obviamente es un país muy grande, con muchos millones de habitantes, y a nivel de infraestructura sabemos que es una potencia mundial, ¿no? En todos los sentidos, y obviamente eso no escapa al fútbol, que a pesar de llevar muy poco tiempo en el fútbol, porque empezaron bastante tarde, han invertido mucho, y bueno, al final sabemos que para que haya buen fútbol, obviamente hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en profesionales, y yo creo que esas son las cosas que sí que hay que intentar llevarlas a cualquier lugar, ¿no? donde el fútbol quiera crecer. Por otra parte, bueno, también la verdad que
a nivel, por ejemplo, de carácter es muy diferente. El fútbol allí se vive de una manera totalmente diferente, se vive más como una fiesta. Allí llegas a los estadios, los rivales, la hinchada rival te aplaude, es decir, se vive más como un espectáculo, no hay la pasión o el fervor que existe aquí, y el jugador también aquí es el jugador muchas veces. Ahí el fútbol es mucho más ordenado, el jugador necesita instrucciones, siempre lo he dicho, mucho más concretas, más precisas, más detalladas. Aquí hay un poco esa capacidad un poquito más de la toma de decisiones, que permite que esa viveza también, que es muy importante en el fútbol, se lleve a cabo en el terreno de juego, ¿no? Y en ese menester de agregar cosas, se explica también que en tu cuerpo técnico ahora haya no sé cuál es el rol, si es videoanalista o también te da otras cosas. Sí. El profesional. Sí, él está trabajando, forma parte de mi cuerpo técnico, ya compartimos allí y bueno, está haciendo la parte de análisis de rivales sobre todo y de equipo propio. Una persona que trabajó conmigo en Japón, que bueno, estuvo estudiando en España, se fue a aprender español, a hacer los cursos de entrenador y bueno, una persona de mucha confianza y sobre todo un excelente profesional que viene con muchas ganas. Lo que se vio el viernes particularmente fue el primer partido de punta a punta que vi de tu equipo. Después había visto los compactos de los 3 encuentros anteriores. Es un poco adaptarte a lo que hace el rival, porque era Olimpia, porque hay algunos que quieren instalar. Vimos a un equipo bien replegado y que tenía salidas largas y muy aceitadas. Esto de no jugar con el perfil cambiado de Piru y de Josué desde el vamos. Sí, o sea, es adaptarte a lo que hace el rival dependiendo de las circunstancias, porque uno recuerda el Jubero de las otras épocas donde había un sello para bien, para lo regular, para lo mal, pero lo del viernes fue súper pragmático y lo terminan ganando muy bien. Sí, mira, nosotros lo que pretendemos es intentar siempre respetar nuestra idea, pero a la vez también buscar esos pequeños ajustes que nos permitan sacar ventajas en determinados momentos del partido. Nosotros teníamos muy claro cuál tenía que ser el partido, lo comentamos con los jugadores, lo vimos en el vídeo, hubieron cosas que hicimos muy bien, atacamos muy bien los espacios de forma muy rápida. Era una cosa que habíamos hablado mucho con los jugadores en el planteamiento de partido, pero también sabemos que bueno, también ellos tuvieron por momentos bastante el balón por la calidad y la jerarquía de sus jugadores y nos costó por momentos, si bien nos costó recuperar el balón, pero bueno, lo que hablamos, cuando no tenemos el balón nosotros, lo importante es que el equipo defendió muy bien, defendió muy ordenado y sobre todo defendimos todos, que al final es lo más importante, que todos trabajen con la misma idea. Entonces hay un poco lo que te decía, un poco eso, ¿no? Mantener siempre la idea, a pesar de que a veces el rival no te permite llevarla a cabo en toda su plenitud, pero también buscar esos pequeños ajustes como lo que comentábamos, el tema del intercambio de posiciones de Colmán y de Piru, la entrada de Guillermo en el costado derecho y bueno, y esos pequeños ajustes que nos permitieran buscar la victoria. Profe, Fernández Cedrés se pierde el partido frente a Luqueño el domingo. Juegan de visita a 5 de la tarde. Sí, está en duda. Está un poco complicado. Obviamente él es un jugador que siempre quiere estar siempre quiere jugar, siempre quiere estar para ayudar al equipo. Entonces por resumirlo, están veremos. De momento está trabajando en fisioterapia. Parece que bueno, no es tan grave como nos pareció al principio, así que vamos a tener que esperar en la evolución en los próximos días para poder tomar una decisión definitiva. Perfecto. Bueno, ¿y qué lesión tiene, profe? Le molestó un poquito aquí en la cara interna del muslo, en la parte del abductor,
y bueno, en principio parecía, como te decía, en la última jugada del partido se le cargó un poquito la parte interna, pero bueno, parece que no es grave, así que vamos a ver qué tal evoluciona. Bueno, perfecto, profe, un placer de charlar con vos de nuevo, muchas felicidades por la punta, un campeonato que realmente muchos daban como que Libertad, Olimpia, Cerro iban a estar ahí en la puja por la punta, sin embargo, es cierto, todavía es incipiente el campeonato, estamos en la cuarta fecha, pero una última hay una tendencia, sí, para cerrar, y fíjate vos que le está sacando en estos momentos a Olimpia de Libertad, le está sacando 7 puntos Guaraní. Sí. ¿Cuál es tu consulta? No, preguntarle sobre Matías Villasanti, porque con el profe de Juguero, Matías tuvo la posibilidad de jugar en la primera de Cerro, tener continuidad, y bueno, ¿qué sensación, Fernando, te genera el hecho de que se consolidó y ahora ya consiguió una transferencia para jugar en el Gremio? Bien, la verdad que bien, yo creo que él es un jugador que ha peleado mucho, que ha luchado mucho, que sabe lo que es conseguir las cosas con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Yo tuve la suerte de trabajar con él también y bueno, la verdad que muy contento. Yo creo que da un paso hacia adelante, creo que es una oportunidad de ir a un fútbol muy competitivo y bueno, ya lo felicité, así que bueno, desearle suerte y que haga una gran temporada. Perdón, ¿él debutó contigo o ya lo hizo antes? No debutó, pero lo consolidó. Claro, Matías se había ido a Temperley y vino a Luqueño y Fernando pidió por él y le dio la titularidad. Así fue Fernando, ¿no? Sí, así es, sí. Sí, bueno, ahí no es que se la la ganó, claro. Básicamente se la ganó con trabajo, pero sí, la verdad que tuvo mucha continuidad y muy buen desempeño. Profe, de nuevo felicidades, que sigan los éxitos, muy amable. Gracias, muchas gracias, un fuerte abrazo para todos, gracias. Gracias, ahí está Fernando Juguero, el director técnico puntero del campeonato, charlando con nosotros. Bueno, vos tenés lo de Jorge Messi, el padre, arribando a París, fue escueto pero muy contundente. A ver, ponelo al aire, Ariel, por favor. ¿Emocionados con la nueva etapa? Sí. ¿Qué vais a firmar hoy con el PSG? Sí. ¿Hoy vais a firmar? ¿Quién es el responsable de que... Averigüen en el club. Averigüen en el club. ¿Cómo está su hijo? Muy bien. ¿Cómo es la relación con la oferta? ¿Está triste Messi de irse del Barça? ¿No lo vieron? Sí, mucho. La verdad es que mucho. Bueno. La gente todavía se pregunta por qué ha pasado esto. La gente todavía se lo pregunta. Pregunten en el club. Bueno, ahí está el padre. Cuando se le preguntó si iba a fichar su hijo por el PSG, la respuesta ante la pregunta fue sí. Después, si estaba triste, bueno, esa pregunta yo no sé si era muy lógica la respuesta, ¿verdad? Y dice, no, por eso le dice, ¿y no lo viste? Dice. Claro. Y no, o sea, como diciéndole, vos no viste la conferencia de prensa de Messi. Y sí, después... Igual, hoy no está triste, ¿verdad? No, hoy no está, hoy se lo ve... Bueno. Entonces... Fuera de contexto. No. Y después la pregunta del millón, ¿verdad? Le preguntó, ¿quién es el responsable de que Leo se vaya? Y respondió, pregunten, averigüen en el club. Varias veces repitió eso. Y lo hizo, ¿cómo se llama cuando vos cargas la tinta? Enfatizó. A la par de lo que dijo el hijo el domingo, ¿verdad? Con el tema de, yo hice, yo no sé si el club hizo. Yo hice todo para quedarme, no sé si el club lo hizo. Claro. Bueno, acá, atención. El debut de Leo Messi en el Camp Nou fue en un partido de la Liga del Estadio RCD Español, en el que ganaron 0-1. El argentino salió con el dorsal 30 en el minuto 82 para sustituir a Deco, jugador portugués, ¿verdad? Sí. Quien marcó el gol de la victoria. Hace ya 17 años de este momento tan importante para el argentino. Y anuncia el diario Sport que Leo Messi llevará el dorsal 30 en el PSG. ¿Está bien? Edgar, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Tienda Multimarcas. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171 con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. No sé, lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club, la Porta, dijo que no se pudo por un tema de liga, pero escuché muchísimas cosas que se dijo sobre mí, por qué no seguía o lo que sea, pero te puedo asegurar que de mi parte también hice todo lo posible para quedarme, porque quería quedarme. El año pasado no quería quedarme y también lo dije. Y este año sí que quería y no se pudo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Che Gusan en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado. Che Gusan, el asado en un sándwich delivery. 0983-100-333 Carriout, Barea Gourmet, Área 3 en las redes @chegusan_py. Candilejas festeja sus 39 aniversarios con las mejores máquinas del país. Estamos de fiesta del jueves 12 al domingo 15 con sorpresas, regalos y sorteos recargados de más de 15 millones. Viernes, la previa DJ en vivo. Sábado, Grupo Latin Cover. Promos de cervezas, barra libre de tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Tú podías hacer un gesto en este sentido que realmente le permitiera al Barça meterte en el límite salarial o era imposible? Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Eso que escuché por ahí que decían que me pidieron 30% más, eso es mentira. Fue lo que pasó y hicimos todo lo posible y no se pudo, pero hay muchas cosas que se dicen que no son verdades y ya te digo, así fue todo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Viajó Villasanti esta mañana. Olimpia juega mañana ante Flamengo. ¿A qué hora tiene que arribar a Flamengo, muchachos, si me pueden confirmar? Nunca Flamengo le ganó a Olimpia. Por Copa Libertadores. Y claro, son de Copa Libertadores. Mañana es la Copa Libertadores. En Electrovan por la Semana del Niño. Lleva el juego de Somier Play de Colchones Paraná en cuotas de tan solo 118.000 guaraníes. Visita nuestra tienda online en www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. ¿Cómo te va, Johnny? Móvil personal, buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, ¿qué pensás de todo esto de Messi, Johnny? Messi. Sí, no, todo esto, el periodismo, la Messi, toda la locura de Messi, la ciudad, París, España. Estuviste siguiendo el periodismo paraguayo. No, porque nosotros seguimos desde las 5 de la mañana todo el show. Ariel desde las 5, todo. Cuando iba a salir, vimos 4:30 puse mi despertador. Oh, Messi manía. Messi manía, sí. No, escuché a Ariel, te he visto a vos, Bruno, en el noticiero. Está bien. Yo estoy metido en Olimpia. Averiguando qué pasa con Salazar, que está recuperado Pita, cómo está Roque. Pero ¿cuál fue tu frase ayer? Tu frase de peligro de gol ayer, ¿cuál fue que nos mataste? Que la prensa paraguaya estaba más excitada que la prensa argentina. Espera un poco, amplía porque ahora tenemos más tiempo. La prensa paraguaya está más excitada. Voy a poner en tu... Vos me autorizás, Johnny. Yo también pongo. Claro, sí, claro. Arrobándote, Johnny, en serio, mira que se va a armar el tole-tole. No, está bien. No, Johnny González, ¿será que vos tenés razón, Johnny? Vamos a habilitar WhatsApp. Espérame un ratito, Johnny. Vamos a solucionar ya, después hablamos de Olimpia a fondo. Espera. Tienes razón, Johnny. Demasiado pico le estamos haciendo
Pero es el mejor jugador del mundo, es un astro, cambió la historia. ¿Sabes qué? Es el jugador más determinante en la historia de un club. Así como hablábamos de Maradona, que Napoli no existía cuando él llegó, hasta que él llegó. 107 años tenía el Barcelona cuando llegó Messi. Cuando empezó a jugar. Cambió todo. Tenía una Champions, él ganó 4. Casi iguala la cantidad de títulos de Liga Española él solo, con más de 100 años de vida institucional de Barcelona. Batió todos los récords, no sé. Espera. Qué fuerte lo que dice. Espera, repetí un poco. Tuiti, atendé por favor. Johnny González, ¿cómo es tu frase? ¿Cuál es? La prensa deportiva paraguaya está más excitada que la prensa argentina sobre el caso Messi. Habilítame WhatsApp, por favor. ¿Tiene razón o no, Johnny, sobre lo de Messi? A ver. Buen día, claro que tiene razón Johnny, estamos hartas de escuchar Messi, Messi. Vos abrís la tele, Messi. Vos abrís la radio, Messi. Pero por Dios, déjele al Messi hacer lo que se le da la gana y sigamos nosotros con lo nuestro. Bueno, gracias a la señora por su comentario. Tiene toda la razón, ni fu ni fa, Messi para nosotros. 2-0 gana Messi. Messi no le interesa a la gente. Yo ni el pueblo, espera. Messi ya no ganó casi nada después de que los Iniesta y Xavi eso salieron de Barcelona. Él solo no hace nada tampoco. Muchos le ayudaron a sus compañeros para eso. Los que eran mejores que él. Revienta el WhatsApp, será. Johnny está generando... Toda la razón para Johnny. Ya, o alema de Messi. 3-0 gana Johnny. Johnny se mira al espejo a la mañana y le putea su reflejo. Viajelativo, o sea. Johnny está generando... No hay que le calce. Qué duro, 3-1 Johnny con esto. Uno, tampoco es que ganó todo él solo. Desde que salió Puyol, Xavi, Iniesta, ya Messi prácticamente no ganó nada. Hay que hacer también ese análisis. Bueno, cómo no. 3-2, a ver. Es que revienta el WhatsApp, mano, no se puede abrir un... A ver. Peñena, Olimpia que jugó con los Libertadores, se llama estupidez, la Peñena, Olimpia en la Peñena, 12-8 nomás, tu presión, señor. Olimpia es mejor, Cristiano es mejor, Messi no sirve. Buenas tardes. Se está descomponiendo. ¿Aló? Hola, doctora. Disculpame, doctora, que te estemos molestando hasta ahora. ¿Será que puede sacar una resolución para que prohíban ya a la prensa paraguaya hablar de Messi? Se puede ir, vamos, doctora, por favor. Haceme esa bochada. Gracias, doctora. González, pidiendo una medida cautelar para que se deje hablar de Messi. No, esto ya, señores, hasta acá llegamos. Más que esto ya no se puede. Uno último. Hay 400 mensajes en un segundo, ¿verdad? Ya boina, Bruno, vamos a hablar de Olimpia, de Libertad, que están en competencia. Él a Messi, vamos a vivir la realidad. Poné la música Olimpia, dale, tiene razón Johnny. La prensa paraguaya está más excitada que la argentina. Vamos con Olimpia a fondo. Johnny dijo, yo estoy metido en Olimpia, lo único que estuve haciendo es investigando quién va a jugar, quién no va a jugar. También su frase bien populista, ¿no? Sabe, Johnny. ¿Vos te crees que si Johnny se candidata no va a tener esos discursos que le va a gustar a la gente? Te puedo asegurar que entra de fino, mínimo como diputado, Johnny. A ver, dale, hermano, vamos. Avanza el coloso, expreso decano, con rumbo a la meta del triunfo final, portando su historia con grandes... Vamos con Johnny a fondo, Olimpia. ¿Se va confirmando la tendencia, Johnny? Sí, señor. Se va confirmando, decime sí o no, y ya estamos con Edgar y ampliamos. Se va confirmando lo que nos adelantaste ayer. Exactamente. La zona defensiva, la zona media y también la ofensiva. Ya escuchaste hablar de los planes de Claro. Te comento que son gigantes y vienen con muchos más gigas. Contrata el plan de 25 gigas por tan solo 100.000 guaraníes por mes y navega sin preocupaciones. Llama ahora al 021-417-8000 y cambiate a Claro. Malte Melgarejo, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Malte? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Un saludo a toda la mesa, a la audiencia, a las órdenes. ¿Le conoces a Johnny González, Malte?
Sí, le conozco demasiado bien. Demasiado bien le conoce, bueno. Dice que la prensa paraguaya está más excitada que la argentina por Messi. A la pucha. ¿Por qué? No creo. Y él dice que demasiado ya es Messi, que a él no le interesa, él está averiguando quién va lo que va a jugar, si va a jugar Roque, va a jugar con Walter. Olimpia es su tema, Malte. El mío también. Ah, ¿y vos no estás viendo lo de Messi? No sé ni qué pasó, Arturo. Perdón, Bruno, ahí me confundí de tema. No, se fue al PSG, hermano. No, he visto, me mostraron una foto de que tenía una camiseta blanca de París. Bueno, mira, atendé, acaba de salir lista de convocados para el partido contra Olimpia en la Conmebol Libertadores, Flamengo. Eso sí te interesa. Eso sí. A ver, atención Twitty también. Bruno Enrique. De Arrascaeta. Diego Alves. Everton Ribeiro, Felipe Luis, Gaby, Gabriel Batista, Gustavo H, Hugo, Isla, João Gómez, Lázaro, Leo Pereira, Mateusinho, Michael Noga, Ramón Rodinei, Thiago Maya, Vitiño, Víctor Gabriel y William Arau. Técnico Renato Gaúcho. Lista oficial del Flamengo. ¿Y sabe quién aparece en la foto de el portal oficial del tuit de la página del Flamengo? Gabigol. Equipazo. Olimpia, ¿en qué momento? Equipazo, ¿verdad? Equipazo, sí. Equipazo tenés. Pero vos sabés que discutimos mucho ya con los compañeros. ¿Ustedes sabían algo de 8 cuartos de final del Olimpia? 7 las pasó Olimpia. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. De 8 cuartos de final, 7 pasó Olimpia. Una sola vez no pasó. Y Flamengo nunca le ganó a Olimpia en Copa Libertadores de América. O sea, históricamente hablando, algún respaldo hay, Malte. Sí, por supuesto. Pero por sobre todo, pelear 11 contra 11, acá en casa primero, después allá, para tratar de pasar la semifinal como ya lo hicimos tantas veces, ¿verdad? Esta vez difícil, pero ¿qué copa, qué semifinal no es difícil de llegar. O sea, si nos acordamos, siempre fue muy complicado, siempre jugamos abajo y demás, y nosotros estamos confiados de que podemos plantarnos y hacer grandes partidos acá y en Brasil para tratar de llegar a la semi, ¿verdad? Obviamente sabemos la potencia que es Flamengo, uno de los mejores equipos de la región, si no es el mejor, si combinamos absolutamente todos los factores, ¿verdad? El factor equipo, factor público, factor financiero, la fuerza económica que tiene. Pero en la cancha somos 11 contra 11 y vamos a plantarnos categóricos y ojalá que podamos pasar a la siguiente instancia, Bruno. Totalmente. Malte, ¿cómo está el tema organizativo? Finalmente no pudieron todos los socios llenar el cupo de 2.000 habilitados por el Ministerio de Salud. ¿Cuántos finalmente pudieron llenar los requisitos y entrar como socios plenamente? Y mira, 2.000, nosotros ayer anoche cerramos los 2.000 cupos, o sea, completamos los 2.000 cupos y ponerle que es 75% socios aprox. Voy a tener el número un poquito más tarde porque sinceramente estuvimos con miles de cuestiones, ¿verdad? Y la principal barrera fue el certificado de doble vacunación, ¿verdad? Esa fue la principal barrera para que no se haya agotado más rápidamente ese cupo, Bruno. O sea, las dos dosis no es que tenían todos los socios, evidentemente, ¿verdad?
Exacto, porque si te fijas tuvimos 4.500 más o menos socios inscritos y el resto 3.000 más o menos, 3.200 no socios desde el primer día y solo pudimos completar 2.000 que cumplían el protocolo, o sea que esa fue la principal barrera. Muchísimos enviaron el certificado con una sola dosis y lamentablemente no hemos podido validar porque no cumplía el protocolo, ¿verdad? Bueno, entonces como que la gente no comprendió bien los requisitos, mal, de verdad, porque fueron muy claros. 2 dosis y antígeno negativo. Sí, pero yo me pongo en el lugar de un partido de esta envergadura, capaz que alguien se puede equivocar y por error me validan, yo voy a ser el más feliz del mundo, ¿verdad? Pero este sí era un sistema automático, integrado, o sea, donde no participábamos muchos nosotros y se validaban entre las dos bases de datos, entre la de Olimpia y la del PAI, o sea, la del ministerio, y automáticamente se baneaban a los que todavía no tenían las 2 dosis. Pero, una cuestión de tiempo también, porque hay muchos que se pusieron ayer, que se están poniendo hoy, ¿verdad? O sea, esta semana, y por factor tiempo, o sea, no coincidieron nomás los tiempos, no pueden estar. Pero para entender, Malte, ¿completaron los 2.000 o no llegaron a los 2.000? No, ya, ayer cerramos a 2.000. ¿Y de los 2.000, cuándo se deben hacer el test? Y de los 2.000, ayer se hicieron 900 personas el test y hoy se va a hacer el siguiente grupo. Vamos a ver hasta las 8 de la noche, pues. Entonces vamos a ver a eso de las 20:30 qué cantidad total de testeos tenemos. Y después tenemos que ver cuántos de esos testeos dan positivo y que también hace que se anule el acceso, ¿verdad? ¿Y de los de ayer, todos negativos? Yo creo que la gran mayoría, porque no tengo una información así llamativa. Sinceramente no sé bien, pero yo creo que lo de ayer bastante bien. ¿Y cómo van a estar distribuidos ellos en el estadio? Y van a estar, tenían la posibilidad de elegir el sector a la hora de inscribirse y van a estar arriba aproximadamente 1.300, 1.400 personas y el resto abajo. Malte, ¿Olimpia va a tener cupo para hinchas en la revancha? Es muy probable, sí. ¿De qué cantidad más o menos estamos hablando? No tengo la confirmación, pero yo creo que una buena cantidad, sí. ¿Ah, sí? Sí. Pero yo creo que una buena cantidad. No, muy interesante la pregunta, Ariel. O sea que para la revancha, esto yo la verdad que pensé que no iba a ser así. O sea, pero entonces en la ciudad de Brasilia, ¿cómo se haría el trámite? ¿Cómo uno ingresa? Porque ahí también hay requisitos como para salir del país, ¿verdad? O en Brasil. Y bueno, pero es un poquito más fácil. O sea, vos podés viajar, por ejemplo, el lunes con un hisopado hecho acá, ¿verdad? Ese mismo lunes podés viajar la noche o viajar al día siguiente. O podés viajar el miércoles con un hisopado hecho el martes y con el mismo hisopado podés ingresar a Brasil y ingresar al estadio. O sea, no hay mucho tema. Ah, sí, no, correcto. Pero las entradas las va a manejar Olimpia. No, categórico. Las entradas las va a manejar Olimpia, sí. O sea, Flamengo le va a ceder las entradas al Olimpia y el Olimpia las puede monetizar, como se suele decir, porque hay que reconocer que se está en época de pandemia y se están recuperando los clubes, una forma de decir recuperándose, ¿verdad? Porque no es nada lo que todavía se están generando. Pero, ¿cuál es, si a Flamengo le dan 22.500, o sea, el 30% del estadio, ¿verdad? Sí. El Nilton Santos el Mané Garrincha. El Mané Garrincha de Brasilia. Sí. Bueno, el 30% de Mané Garrincha. De eso, más o menos, ¿cuánto vos estimás que podría cederle el Flamengo al Olimpia? Yo creo que podría llegar a 1.000. Ah, no es mucho tampoco, ¿eh? No, sí, es mucho. O sea, depende de cómo lo mire Bruno, porque no es tan fácil. Después hay un tema de retorno también, cuarentena 5 días para volver a entrar al país.
Cuarentena. El gobierno paraguayo exige una cuarentena de 5 días a retornar, por ejemplo. Tenemos que ver cómo hacemos eso, pero yo creo que 1000 es una muy buena cantidad para la posibilidad de ir a Brasil. Y acá para que si era Río era otra cosa, ¿verdad? Pero para ir a Brasil y así es un poquito más complicado. Hay que ver según las predicciones qué pasa, ¿verdad? En el caso de Olimpia y en el caso de los hinchas, ¿la escala se hace en Río de Janeiro o en San Pablo? ¿Eso cómo se maneja? No tengo la información, Bruno, te soy sincero. Tenemos otro equipo laburando, el equipo de fútbol es el que está laburando en eso, y yo estoy en la organización del partido de mañana y por eso no tengo esa información todavía. ¿Va a haber algo especial en lo previo al partido? No, porque los protocolos son muy exigentes. Y más todavía cuando se combinan el protocolo de Conmebol más la vuelta al público más el protocolo, el plan piloto del ministerio, o sea, está complicado de verdad. No va a haber nada demasiado, o sea, lo normal, verdad, no tenemos preparado nada especial. Perfecto. El tiro de cámara de la televisión, ¿va a enfocar preferencia o va a enfocar plateas? Tengo entendido que va a enfocar plateas. Y ahí va a estar la mayor cantidad de gente. Ahí va a estar la gran cantidad de gente, sí. Ah, ya. Sí, no digo porque la imagen pues es muy importante para todo el mundo. Esto se va a ver, es un partido. Hoy arranca con Palmeiras San Paulo, después mañana continúa con Olimpia Flamengo, después otro partidazo River Mineiro. Mañana, entre hoy y mañana, como se suele decir, el mundo futbolero va a estar muy atento. Por eso te preguntaba el tema estético, ¿verdad? De cómo se va a ver el partido de Olimpia Flamengo. ¿Algo más, muchachos? ¿Alguna duda que tengan? Al final, esos 80 lugares que habían reservado en Sur, ¿cómo quedan? Van a estar ahí. Van a ingresar 80 personas ahí. O sea, siempre dependiendo del resultado de las pruebas, ¿verdad? Que eso yo voy a tener recién esta noche, yo calculo que 20, 30, 21 horas el resumen completo y vamos a ver cuántos están habilitados para ingresar a todos los sectores, ¿verdad? ¿Banderas van a ser colocadas en sectores del club? ¿Pueden ser colocadas o no? Autorizado ya por Conmebol, sí. Ajá. ¿En qué sector van a colocar las banderas? En el sector sur. ¿Solamente en sur? Solamente en sur. Solamente el sur. Bueno. Perfecto. Éxito, Malte. Gracias por atendernos. Muy amable. En platea está nuestra 8 copas, Bruno. Claro que sí, Malte. Hermosísimo. Mirá la televisión un poquitito lo de Messi. No, tampoco vaya... Desestresate un poco. Desestresate un poco. No, y abajo campeón del mundo 1979. Hermoso. Chao, Malte. Un abrazo. Abrazo, señores. Malte Melgarejo del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En este mes de agosto es el mes de los niños y en Farmacias Catedral lo festejamos con una semana llena de descuentos especiales. Desde este lunes 9 al lunes 16 se viene la Semana del Niño con descuentos de hasta el 50% en juguetes, pañales, cosméticos infantiles, accesorios para bebés y todo lo que necesites para tus chicos. Haz tu pedido al delivery 627-7000 porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Entérate sobre todos los beneficios que tenés con tus tarjetas de crédito, débito y prepaga de Visión Banco. Ingresa ya a www.visionbanco.com/beneficios tarjetas y aprovecha todas las promociones vigentes. Y si aún no tenés tu tarjeta de Visión Banco, escribinos ya al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Thiago Gallardo está listo, señores. Vamos a ver. Quinto penal, le tengo fe a Aguilar. Esta no convierte Thiago. Esta no tiene que convertir Thiago. ¡Afuera! 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 Olimpia acaricia los cuartos de final. Thiago le pega las nubes. Como habíamos sufrido en la
Copa América. Supongo que será Derlis, un tipo de mucho carácter, que lo vimos en el 2015 con la selección, que no se amilanó en el 2019 más allá de sus antecedentes. Y sería un cierre perfecto para que entre los jugadores de campo fue el mejor y que en los pies de González esté el paso a cuarto de final. Vamos Derli, por supuesto que en el podio está segundo con el gran rendimiento de la segunda etapa, como en Chile 2015 eliminando a Brasil con tiro penal. Qué lindo sería de Rizzo, ya está llorando. Vamos Derli González para el quinto y Olimpia va contra Flamengo. Olimpia va a cuartos. Créanme que va. Olimpia gigante. Olimpia es muy grande. Olimpia se merece. Va Internacional de Porto Alegre, el espíritu de Osvaldo Domínguez está en el Beira Río, está en Porto Alegre, porque Orteman le visitó a Osvaldo Domínguez, por eso le transmitió la mística, la jerarquía, le contó las anécdotas del 89, ese 79, ese campeón del Olimpia del 90, ese campeón del 2002, Osvaldo le fue ratando cómo es el Olimpia y cómo tiene que agrandarse, y Orteman sigue las instrucciones y Orteman lo lleva a cuartos de final a Olimpia. Derlis convierte el decisivo penal y creo que sí, que Osvaldo está presente en Brasil para que Olimpia, el tricampeón de América, el campeón del mundo, se meta entre la maraña de brasileños, entre la maraña de argentinos, ahí entre un ecuatoriano, el Barcelona y Olimpia, donde tiene que estar, en las zonas de definición, en la zona decisiva, en los cuartos de final. Roque está presente abrazando a sus compañeros. ¡Qué grande que sos, Olimpia! Osvaldo Domínguez estuvo hoy en Brasil, sí, por la jerarquía, por la mística, porque este es el Olimpia. ¡Qué grande que sos, Olimpia, carajo! La gloria no tiene precio. Yo te quiero, yo te admiro y soy feliz. Olimpia, querido Olimpia, tú representas con honor a mi país. Ya se viene Johnny para ampliar información de Olimpia. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación llegó Mentolina Caramelos. Conoce sus sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más internet hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre campo vía área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, maracuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Tu taiga favorita viene con una mochila reflectiva de regalo. Durante todo agosto, comprando cualquier modelo de taiga, te llevas de regalo una mochila reflectiva. www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde quieres llegar.
¿Qué pasa? A ver, sí, Ariel, por favor. ¿Hasta el viernes qué? Bueno, a ver, por favor, Johnny, ¿estás en el circuito? Sí, señor. El espacio, Johnny, es tuyo, hermano querido. Olimpia a fondo. En la curva a 200 kilómetros por hora. ¿Con qué música querés que te acompañe hoy? La música tradicional, señor. Esta que está. Avanza el coloso, el preso decano, con rumbo a la meta del triunfo final. El expreso que ya arrancó, que dejó en el camino al Inter, ahora llega el Flamengo. Si bien Olimpia está con bajas importantes en la zona defensiva, no está Antonina Alcaraz, no está Cáceres. Alcaraz es el titular allí junto a Saúl Salcedo. Cáceres ha sido también importante en algún momento, pero Sergio Orteman, al no tener a los titulares, va a colocar a Richard Ortiz como integrante de la zona defensiva junto a Saúl Salcedo. Ortiz deja el mediocampo para que ingrese Edgardo Orsuza. Alejandro Silva, lesionado por algunos días, no estará en el partido de ida. En el partido de vuelta, Ramón Sosa jugó 90 minutos ante Guaraní y también será titular mañana en el puesto de volante por derecha. Consultando, definitivamente va a jugar en ese puesto para ayudar a Salazar, mientras Derli se va a mantener por el sector izquierdo. Y adelante, lesión de Tita, no llega para mañana. Sí estaría para el siguiente partido, sí estaría, digo, porque se tiene que confirmar. También el Pollo Recalde, que viene saliendo de una dolencia, estará en la banca de expectativa, no de titular. Walter González, que jugó poco por ahora, pero su categoría, su nivel para acompañar a Roque Santa Cruz para este partido tan importante. Juego aéreo, seguramente Olimpia va a jugar con mucha pelota por arriba y cuando tenga que defender también Roque y Walter González estarán allí como defensores. El equipo será de esta manera: Alfredo Aguilar, lateral por la zona derecha, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Richard Ortiz e Iván Torres. En el medio campo, por derecha Ramón Sosa, por el medio Brian Ojeda, Edgardo Orsuza, Derlis González y adelante Walter González junto a Roque Santa Cruz. Ausencia de Pita, ausencia de Antonina Alcaraz, de Luis Cáceres y de Alejandro Silva. Sergio Otálvaro estará en la banca de expectativa. Se pensó en él en algún momento, pero la confianza plena para que Víctor Salazar sea lateral por la zona derecha. Mañana el partido en el bloque de para 1, el arbitraje de Rapalini. Vamos a tener la lista de concentrados seguramente en el transcurso de la tarde, pero estará Adelio Zárate, este joven volante central, ante la ausencia del defensor Alcaraz, Richard Ortiz a la cueva, Orsuza de titular y Adelio Zárate en la banca de expectativa a disposición de Sergio Orteman para el partido por Copa Libertadores. Bruno, compañeros. Johnny, lo de Richard Ortiz definitivamente está confirmado, según las fuentes que tenés, va a jugar como zaguero central. Y le pregunto acá a los compañeros, históricamente uno recuerda, pero ya jugadores que por una cuestión de edad, por una cuestión biológica, Mateu, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que lo de Lothar Mateu que es lo que más recordamos yo me acuerdo acá, de esta edad, ¿verdad? Acá un caso finalísima, 1998. Expulsado un zaguero central, creo que fue Luis Romero. Y Cubilla le baja a Carlos Humberto Paredes, que casi jugó todo el partido de marcador central. Y lo hizo muy bien. Pero finalísima. Esas son cuestiones de emergencia. Claro, de momento, pero pero yo no hablo de emergencia. Dado en un momento dado, o sea, dado en un trámite del partido. Claro. Yo te hablo desde el vamos. Desde que vos planificás y decís, claro, este volante va a arrancar de zaguero pero central. Dame alguna valoración a mi aporte, porque lo que te quiero está decir, bien. Lo que te quiero Claro decir que con sí. eso también, como los volantes central, y te di un caso, una situación determinada, te puede dar una mano en esa posición, claro, porque tampoco hay mucha diferencia en cuanto a la función que va a realizar. Pero estábamos hablando del vamos, Mateo, ¿no? Claro, valorar lo que vos estás diciendo. Y correcto. Lo que vos contabas, Bruno, que es un poco el devenir lógico, inclusive de creativos, que no es el caso de Richard, como vos citabas lo de Mateus y otros. Fíjate que hay casos de una detección más tempranera, lo de Julio César Cáceres. Sí. Él era volante, inclusive
a él se lo había etiquetado como el reemplazante de Carlos Humberto Paredes. Es y más, después, Topo Cáceres creo que es otro de los ejemplos que... Pero él fue a la bien es inversa. cierto, o sea, Topo Cáceres era central, después lo ponen de volante, y después cuando va pasando el tiempo, por una cuestión biológica también, bueno, en realidad más táctica que lo de Tata Martino. claro. Tata Martino lo coloca por delante de los defensores, pero no, era un central, No. ¿verdad? Es más, Pero acá Richard Ortiz está anunciado a zaguero sí, central. pero y yo quería justamente apuntar que antes era por una cuestión biológica, era una cuestión de recorrido. Hoy es a la inversa. Y una cuestión Hoy ¿sabes qué? Esos dos casos que voy a decir, con el cambio del fútbol moderno. Hoy, no, yo con te iba gente que sabe salir es del que fútbol, hoy con sí, Mateo sí. y con No, es que hoy el que cambió eso también fue Pep Guardiola. Los más puristas dirán, no, eso lo que cambió fue Johan Cruyff, ya que estamos en esta oleada de Barcelona, Messi y todo esto. ¿Por qué? Es muy famosa la historia cuando en el fútbol se gastaban millones en los delanteros, dice Cruyff, yo quiero a Koeman. ¿Y quién es ese? Y es un zaguero. ¿Y para qué quiere gastar esa pasta, como dicen ellos? Pues yo necesito un tipo que salga jugando. Pero él no era... Sí, pero no me interesa. Vos ves los zagueros de Francia, el 90%. El propio Laurent Blanc, que nos hace el famoso gol de oro, él es volante. Él termina siendo zaguero. O sea, Pero hay Richard, una ¿qué oleada... antecedente tiene como zaguero central? No, él fue lateral izquierdo y después fue de stopper. Espera, Pero Johnny. últimamente, o sea, para cerrar Pero la idea, fíjate... Stopper es la línea de 3, Claro. es el zaguero central que juega por izquierda. Exacto. Claro, pero el que acá juega por él delante. está anunciado con Saúl, ¿verdad? Sí. Con Saúl. Johnny. Sí, señor. ¿Vos recordás algún partido de Richard Ortiz, aunque sea, no sé, en práctica inferior, no sé en qué momento él fue zaguero central? No, pero en el segundo tiempo, el viernes pasado, él fue el zaguero. Vuelvo otra vez a recapitular, desde el inicio No, de y un eso- partido, muchacho. Esto pues es espera. desde el planteamiento Ayer cero. espera. Vas a jugar contra Flamengo. No, y No, justamente es como por Pablo eso. lo que estamos hablando. No, justamente por Es eso una apuesta- ayer es una le apuesta dije- importante. No, claro. Pues Ayer le mira dije, pero mira que si hay un error de Richard Ortiz, ¿sabe quién va a ser el primer puteado? yo no sé si a Orte no le dan putada por esto, porque sabes si Pero no hay... los zagueros, sabes- ¿cuánto- pero sabes cuánto están qué, compitiendo? si no es Richard era Ale. No, pero Ale, Y olvídate. bueno, Ale, o yo sea, no sé quién lo trajo a Ale. Bueno, yo te voy a decir, para cerrar primero lo otro, si vamos al caso, Orteman hizo ya eso en el último partido. ¿Quién fue el primer marcador central? Jordan Santa Cruz. Santa Cruz no es zaguero, él es volante. O sea, ya está instalado esto de que Macherano en Barcelona ¿de qué pero jugó? Dani, por ejemplo, O sea, Rolón, voy nomás... Rolón Ah. dejó Olimpia y se fue a Cerro. Sí, O sea, sí. hoy, por ejemplo, él Ah. podía haber dicho, Johnny, va a jugar Rolón. Claro. Porque es el zaguero central de Claro. oficio. Sí. Entonces, Sí, sí, yo quiero extender un Salvo poco. que se haya traído un jugador de mayor categoría, bueno, pero claro, un Ale y lo de exacto. Jair Rolón, que ya lo dijimos acá Ok, en su momento. ok, entonces cerremos lo primero que Claro. preguntaste. No, cerremos lo primero Gracias, que Miguel, por preguntaste. defender la- No, cerremos entonces lo primero que preguntaste, esto de, che, ¿desde cuándo? Pues hoy no es tan raro que un marcador del medio campo sea zaguero. Te doy un ejemplo O sea, rápido. Hace poquito, Guaraní, Pirayú Benítez y Jorge Morel. Claro, o sea, Zaguero hoy, central. hoy no es tan raro porque esto es decir, che, yo quiero una salida más limpia de lo que era antes. A lo que ahora vos Bueno, apuntás... pero Dani, acá pues Olimpia lo está poniendo a Richard Ortiz. No por una cuestión táctica para la salida limpia, sino por una cuestión de necesidad, de obligación. Pero que te da... Porque no hay otro zaguero central. No, está Ale. Pero ¿por qué no lo ponen a Ale? Pero es una obligación porque no se confía en Ale. Es como que no hay. Claro, No, pero porque además... Ale lo que vimos, no Sí. está para jugar Pero- no sé ni siquiera en Olimpia, pero- en primera te diría Pero yo. fíjate el efecto Con todo dominó, respeto lo claro, digo, ¿eh? pero fíjate el efecto dominó que genera lo de Richard encima de Ale. Lo pone a Walter. Y ayer Johnny correctísimamente esbozaba la teoría de la altura. Porque con Richard yo garantizo cierta salida. Porque es un volante que además cuando juega en el mediocampo se toma atribuciones de lanzar pelotas. Sí, no, exacto. Pero ¿qué pasa? O sea, puede ser la primera salida, puede ser que la va a gran ser- Roberto Fernández, a lo mejor, viste Sí, lo de sí, Guaraní sí, claro. versus Olimpia. Claro. Inclusive desde Lo que quiso ser desde Santa más Cruz. del medio, para que se entienda, y no desde el lateral, porque Roberto Fernández desde la zona izquierda mandó los dos centros, o sea, los dos pases gol, Sí, ¿verdad? claro. Richard Ortiz te puede salir desde el punto penal con un pase, con una salida rápida, Bueno, y por eso, un pelotazo para pero ¿qué? Roque o Walter. Claro, entonces, si Ale, más allá de lo malo que fue en su partido contra River, él era un
zaguero de salida, porque él es un zaguero de marca que no sabe marcar. Entonces, objetivamente yo digo, Olimpia gana la salida, porque lo tenía a Richard, lo tenía a los dos volantes, mixtos como Ojeda y Orsuza, además de la banda. ¿Y en la marca? Pero no. ¿Y en la marca? En la marca Richard marca mejor que Ale. No, pero ¿sabes dónde pierde? No te podés olvidar, Dale. No, es que no te podés, porque ¿sabes lo que pasa? Hay uno disponible. Es que, Dani, vamos a suponer que Gabigol marque 2 goles y le pase a Richard Ortiz. Sí, que puede pasar. Vos sabés muy bien cómo es la gente. Sí, ahí van a saltar los fantasmas. ¿Sabes que la gente Rolón? Lo trajeron a Ale. Lo tienen que improvisar a Richard Ortiz, que no es lo supuesto, no es. Bueno, entonces voy a eso. Pero después no, pero si es por o eso, ¿sabe qué pareciera ser que Saúl Salcedo? No, por eso. Por eso. Pareciera ser que estamos hablando de que Saúl Salcedo viene a hacer un gran partido. Y Saúl hizo un gol en contra y quedó pagando porque no podía cerrar con el pie de apoyo el tiro de Roberto Choco Fernández. Los errores puntuales y de cobertura, claro que conviven. Y el tema de qué dirán, también. Yo quería cerrarte nomás. Te digo, mira, ¿sabes qué es lo que pasa, Dani? Richard va a tener una gran responsabilidad. Eso que vos mismo estás marcando, va a ser la primera salida a lo mejor para Olimpia, ¿verdad? Claro, es y que tiene va que tener precisión con la pelota y tiene que estar muy concentrado porque también tiene que marcar. Pero eso la salida no es el problema, Bruno, pero él se mete nomás ahí para hacer la salida. Estaba más habituado, pero hermano, ¿quiénes van a ser los delanteros del Flamengo? Y Gabigol con Bruno Enrique. Bueno, y uno de los dos le puede caer y puede tener problemas porque no está habituado en ese espacio. El tipo sabe marcar, Bruno. El tipo sabe el concepto de la marca. Yo no estoy diciendo lo contrario. Te descuida, va a jugar mejor ahí. Ponle un tipo de experiencia, ya jugó lateral. A ver si me hago entender. Él sabe, ya va a tener ubicación, tiene inteligencia. No, a ver si me hago entender. Vos relatás bien. Relatás muy bien en los estudios de ABC Cardinal. Sí. Relatás muy bien en la cancha de Cerro, en la cancha de Olimpia, en la cancha de Libertad. Sí. Yo te voy a llevar de relator ahora, no de relator, de comentarista porque vas a ejercer otro puesto en Wembley. Y vamos a suponer no hay pandemia y hay 100.000 personas. Ahí va a ser distinto tu tema. Te puedo asegurar. A lo que voy es que no digo que Richard no sepa marcar, no sepa salir con la pelota, pero en el terreno en el que se va a mover no es el mismo, no es la misma cosa jugar en mitad de cancha que jugar en la última línea del campo de juego, en la defensa. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estamos de acuerdo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque estamos hablando de estamos hablando de lo mismo, porque partimos la base, Bruno, que es una improvisación. De eso creo que nadie está en desacuerdo. Por una necesidad. Y esa necesidad, vos planteabas el tema del manejo del mercado de pases, quién vino, a quién dejaron ir, quién está lesionado, y todas esas cuestiones. Así como también te digo, perdón que te interrumpa ahí, les dejo hablar. Sí. También déjala hablar, Ariel. Te pido, por favor. Federico está. No, improvisación en el sentido que. No, por necesidad. No hay improvisación. Es una improvisación. Es que. No, para mí lo de saber por qué. Para mí, ¿sabes cuál sería improvisación? Que juegue Brian Ojeda, por ejemplo, ahí. No en el caso de Richard Ortiz. No, pero ahí ya. ¿Sabes qué es la improvisación? Es cuando vos denaturalizás algo. No es natural. ¿Cuál es el puesto natural? ¿Cuál es el puesto natural de Richard? Volante central. Mira que jugó lateral izquierdo, de stopper, pero nunca de zaguero central por izquierda, hermano querido. Pero Ariel, ayer cuando le pregunté a Johnny, a vos te mensajeó y se fue a la era Almeida hace 4 años. Claro que improvisación. ¿Sabes cuándo deja de ser improvisación? Cuando tiene cierta frecuencia. Claro. Cuando estamos haciendo... ¿Cuándo fue la última vez? No, pues no. Zona que él desconoce. Brillante. Mentira eso. Es la frecuencia. Claro. No, pero si no desconoce, él no desconoce. Para más, ¿cuánto fútbol tiene? ¿Cuántos minutos de fútbol? ¿Cuántos kilometrajes tiene? ¿Quién está diciendo que desconoce? O sea, vos estás pensando que nos querés poner nosotros como que decimos que va a debutar Richard Ortiz. No quise decir eso. Es que... Pero atender lo que te... Frecuencia... ¿Qué es frecuencia? Y que es continuado. Y bueno, y no es continuado todo Richard Ortiz. No es continuado. ¿Y producto de qué es? Pero no es la primera vez. Pero ¿producto de qué es? Y producto de una situación de emergencia. Y bueno, entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Así como también estamos hablando de mi caso. Yo quiero hablo decir de un porque jugador si no... que tiene totalmente la capacidad para jugar allí.
sin ningún tipo de inconvenientes. Ariel, yo insisto otra vez, si no puedo poner en nuestra boca o en mi boca algo que yo no estoy diciendo. Yo no dije que Richard no sea capaz. Porque es capaz, lo están poniendo ahí. O si no, pues le iban a poner a Ale nomás y le iban a poner a Richard Ortiz en el medio. O hasta, ¿sabes qué? Te aseguro, le podían poner a Jordan Santa Cruz y lo sacaban a Ale y Richard Ortiz en el medio. Claro. Es que lo ponen justamente porque es capaz. Pero no es su puesto. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es, así como también quiero decir, porque hasta ahora sueno negativo, porque si se equivoca esto, van a ver los fantasmas de Rolón, de Ale, así pues es el comportamiento del futbolero. Pero si le sale bien a Orteman, Orteman va a ser el Pep Guardiola con Bielsa mezclado con Jürgen Klopp. ¿Sí? Así nomás. Sí, ¿y sabes por qué? No porque sé, porque es no una tiene otra alternativa. No, porque a ver, no tiene otra alternativa. No, es que no te, a ver, por eso te digo, claro que hay. Es una apuesta lo que hace Orteman. Alternativa para que, en caso y te de estoy diciendo, o sea, si vamos a ver el purismo, está Ale, está Jordan Santa Cruz. No. ¿Por qué Jordan Santa Cruz no es opción? Por cómo jugó el viernes. No. Es así. No. Pero Jordan, pero Ariel, Jordan ¿sabes sí que es para esa emergencia IT, porque él no tiene la agresividad en la marca de un... ¿Y el viernes por qué no dijiste nada cuando se sabía que él iba a jugar como marcador central? Porque las exigencias son distintas, no, porque hermano. Él una hasta cosa es Gabigol y compañero, otra cosa acá Guaraní, con todo respeto. Bueno, es totalmente... Y bueno. Jordan marcarle a Gabigol, dámela a mí siempre Richard Ortiz, toda la vida. Te puedo asegurar que se va a hacer sentir de otra manera. ¿Vos crees que si Jordan hubiera jugado bien en Dos Bocas, él no iba a jugar hoy? Yo creo que no hubiese jugado ni aunque el mismo, a ver, bien. Chiquiar se le puso a Del Valle contra Fluminense. Sí. No sea, pero Orteman no es chiquiarse. No, lo que te quiero decir es... Jordan Santa Cruz, yo estoy con Dani. Lo iban a poner titular hoy. O sea, hoy va a estar anunciado titular. O sea, Ariel, te pregunto, sí. el viernes jugó el equipo titular menos Jordan, ¿vio? Así te hablo así porque pareciera ser que sos... hay una terquedad. El viernes pasado jugó el equipo titular. Sí, porque no tuvo Luis Cáceres ni Antolín. No, Antolín nomás, porque Luis Cáceres contra Guaireña, vos viste lo que hizo, ¿verdad? Y bueno, entonces, lo que te quiero decir es, fíjate que hasta en la... Pero no jugó el equipo titular. ¿Sabes qué? Lo que pensaba Orteman poner contra Flamengo en materia de zaguero central, porque si no hubiese estado ahí Alcaraz. Y pero si Cáceres estaba disponible, hubiese jugado Cáceres también. Pero Antolín no está, no está disponible. ¿Sabes lo que pasa? Bruno inclusive planteó lo de Rolón. Objetivamente Rolón, ¿cuál fue su aporte en el primer semestre? Gracias, colega. Dato nomás meto. En la semifinal contra Inter, Topo Cáceres jugó de zaguero central a la Libertadores. Era Martino. Llegó a semifinal, después jugó Inter terminó siendo el campeón. El Topper jugó. Sí, por eso te digo, en esa línea de tres. O sea, a lo que quiero nomás llegar es a lo siguiente. Vos haces una apuesta cuando tu realidad no te apoya para ser convencional. Y la realidad del Olimpia en la defensa alimenta para que tomes esta decisión. Es más, vos haces, no sé si sondeo o como cae en el hincha de Olimpia, en cualquier otro momento si vos le decías Richard va a jugar de zaguero, se iba a agarrar de la cabeza. Vos le explicás, decís, ¿sabes quiénes están disponibles? Le decía, ya esas voces de crítica bajan. No solamente por la capacidad de marca que tiene Richard, que le costó un montón en el segundo tiempo contra Alfio y especialmente Queso, sino porque el hincha también sabe, le entiendo porque no hay otra. Ahora, si hubieran estado sanos Antolín y otros jugadores que no estuvieran a la altura, hasta vos decís, pero ¿qué es lo que quiere hacer acá el técnico? La típica de cuando lo puso a Jordan Santa Cruz, o una vez le puso a Aldo Vera, estando en Soldamérica como lateral derecho, y esas cuestiones. Acá pareciera ser que es más una apuesta, porque la realidad te marca que tenés que asumir eso. Una decisión que te da, porque cualquier situación en la cual vos te salís de lo convencional, te da y te saca. ¿Qué te da? Te da mejor marca en este momento porque Richard marca mejor que cualquier otro disponible. Te da mejor salida porque, como bien decía, hasta cuando Richard juega de tapón, los zagueros lo buscan y es el primer lanzador. ¿Qué te saca? Objetivamente te saca altura. Hay una gran diferencia de centímetros. ¿Qué hace Orteman? Lo mete a Walter. Yo no creo que esté desconectado lo de elegir a Walter, porque no va a estar un Antolín Alcaraz. Entre Antolín y Richard, más allá que Richard sabe cabecear,
Porque ahí también hay defensores y defensores. Vos necesitas ¿Tienen un buen salida saltador. los dos? Claro, pero el tema Pero es que ahí ¿sabes qué? perdés estatura. Richard tiene algo más que Antolín. Tiene salida más larga, pelota más larga que Antolín. Claro, Antolín es más de... Antolín es más de salir limpio. Más de acarreo. Él traslada más. Exactamente, traslada más. Claro, porque bueno, no tiene esa pegada de levantar la cabeza que tiene Richard. Básicamente estamos de acuerdo. Yo mi conclusión No estamos de acuerdo. Vos estás diciendo totalmente otra cosa, hermano querido. Que vos no querés mezclar nosotros dulce de leche con dulce de guayaba. No es así. Para nada. Acá, Por lo otro menos son ejemplo, dulces. Gustavo Benítez también, de volante central, pasó a zaguero central en Olimpia. Aguantame un ratito, Ariel. Fanáticos Smart, llegó a Inverfim, la promo Fanáticos Smart durante todo el mes de agosto. Encontrá precios increíbles en tus celulares favoritos con cuotas desde 59.000 guaraníes y llévate regalos directos. Podés realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita la sucursal favorita de Inverfim en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288828 para más información. También nos encontrás en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92, el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. De los creadores de los packs de ron, cola y frescoco, presentamos el nuevo pack Fortim, ron Forti limón con néctar de morocuya frutica, la más fresca combinación del ron Forti limón y la fruta de la pasión, el morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Forti limón con néctar morocuya, combinación natural. Con la fibra óptica de personal tenés el doble de velocidad, 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida. Encontrarás la mayor variedad en celulares. Además, todo lo que llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: celular Samsung M12 precio normal, 18 cuotas de 220.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que esté seguro, te respalde siempre, brinde solución rápida y efectiva y que te ofrezca cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi Cerro, con el teléfono 021-492-811. Perdón, Johnny sigue en el circuito. Sí, señor. Johnny, si querés debatir, entrar, hermano, no hay ningún problema. No, el caso de Ortiz, quería decir que ya no tiene que extrañar que un técnico como Orteman, como Chiqui, como el propio Garnero, recurre a un volante como zaguero central. Aquí la preocupación va por el rival y también el mediocampo, porque Orsusa, si bien parece que cuando juega con Richard le pasa la misma situación que le pasó a Pita, o por lo menos Pita con Roque, decíamos con Daniel Jun y los compañeros el sábado, que parece que medio es intimidado por Roque Santa Cruz. Se cohíbe. Exactamente, sí señor, se cohíbe. Y misma situación me parece que pasa con Orsusa cuando juega al lado de Richard. Con esa situación, Richard baja, libera el mediocampo y allí me parece que Orsusa va a rendir mucho más siendo el referente del mediocampo. Eso que vos apuntás, Johnny, también yo colocaba en mi análisis mental. Fíjate que porque para mí la receta, y ayer debatíamos fuerte con los compañeros en peligro de gol, esto de ser un poco más ambicioso, atacar. Yo soy la idea que esta es una serie donde vos podés clasificar sin ganar un partido, lo hizo contra Inter, pero entre
esas exageraciones que a veces uno necesita para conceptualizar las ideas. Es el camino a seguir el partido de ida contra Inter. Porque ahí fuiste cauteloso, inteligente y también tuviste ambición. El mejor ejemplo fue Figura, el arquero del Inter. Y el doble 6 fue Orsusa con Ojeda. Yo creo que ese es otro elemento. Porque no creo que después lo del viernes, Orteman dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer un cambio y... porque no es el famoso hombre por hombre o puesto por puesto que solemos decir los comentaristas a la hora de explicar una modificación. Pues hace rato arrancaba con el tema de la altura, vos citabas lo de Walter, y fíjate que si por ejemplo el doble 6 contra Inter en Asunción, que fue Ojeda, Orsusa, porque Richard estaba inhabilitado, si hubiera jugado mal, capaz había otro freno de mano, pero de repente si espera, Richard me da esto, con Walter voy a tratar de paliarlo de la altura, y juega un doble 6 que jugó bien contra Inter. Fíjate que hasta vos cuando anunciaste, cuando te dieron el mensaje el domingo, hasta quedaba vacante lo de la derecha, pero te decían lo de Richard con el doble 6. O sea, hay elementos para haber llegado a esa apuesta, porque sí, acuérdate que cuando era Orsusa con Ortiz y Ojeda por derecha, Orsusa estuvo más perdido, el famoso partido de vuelta ahí en ese primer tiempo contra Inter, Johnny. Exactamente. Y para ese partido, Daniel, faltaría solamente el volante por derecha, Alejandro Silva, después el mismo mediocampo, con Orsusa, con Braña, con Derli, adelante también, para este encuentro no están Recalde, Pita, pero entendimiento me parece que sí va a existir entre Orsusa y Ojeda, y ayer decíamos, Salcedo, cuando es acompañante, juega mejor, y no cuando él tiene que ser el referente del sector defensivo. Esta vez, Richard es el que va a tomar el mando allí en el sector defensivo y Saúl el que lo va a acompañar. Aguántame, Johnny, por favor. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. Upisa, nutre de sabor tu vida. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vitala y descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Es hora de hacer realidad el sueño de la tierra propia. Y Desa te trae regalotes con miles de lotes en promoción con ventajas desde el 10 al 25% de descuento en diferentes zonas del país. No pierdas esta excelente oportunidad de cumplir tu sueño. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrutalo mucho más con un delicioso mate o tereré, que no te falten dos hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive, hierba mate Indega, el sabor que dura más. Donde hay Tokio, hay un electrodoméstico que mejora cada lugar de tu casa. Convertí tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfruta tus series y películas preferidas. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Olimpia, Johnny. Entonces, hoy tenés el panorama mucho más claro. Te reafirmás en la información que estabas adelantando ayer, que Walter González sería el acompañante de Roque Santa Cruz y que Richard Ortiz jugaría de zaguero central. Sí, señor, porque ya no queda mucho trabajo que realizar. El técnico ya hizo la práctica más importante ayer y puso el equipo con Aguilar, con Salazar, con Salcedo, Ortiz, Iván Torres, Ramón Sosa, Brian Ojeda, Edgardo Orsusa, Derlis González, Walter González y Roque Santa Cruz. Se confirma también que Sosa será el volante por derecha y Salazar el lateral por el sector derecho, porque en algún momento se pensó en Sergio Otálvaro, que sea el lateral por el sector derecho, pero le gana en la pulseada el argentino Salazar. Simplemente trabajo de repetición esta tarde y ya la concentración mirando el partido de mañana. Johnny, ¿quiénes van a estar? ¿Todavía no hay lista de concentrados? No, oficial no, pero sí, Bruno, estará seguramente Pero Gastón vi Olvera. anoche que algunos colegas publicaron ya una lista de concentrados. No.
Simplemente lo que recibíamos la información que Adelio Zárate, como ya en el partido contra Internacional estuvo en la banca de expectativa, al ser titular Richard, al ser titular Osusa, entonces va a faltar un volante central, y Adelio que jugó aquel partido contra River estará en la banca de expectativa. Y otro que también será convocado es Gustavo Peralta, gran figura en el partido por Copa Paraguay, tendrá también su chance ante la lesión de Tita, ante el momento de recuperación futbolística que tiene actualmente el Pollo Recalde. Bueno, la banca estaría compuesta por, ¿quiénes crees? Gastón Olveira, Marino Alzamedia, porque siempre lleva dos arqueros el técnico Orteman. Estoy consultando si Ale estará en la banca de expectativa. Y la persona que me respondió me decía, ante la ausencia de Cáceres, ante la ausencia de Alcaraz, puede estar en la banca de expectativa Agustín Ale. Esto se confirma esta noche. Jordan Santa Cruz, Hugo Quintana, Adelio Zárate, Marcelo Cigarribia, Néstor Camacho, Jorge el Pollo Recalde, William Mendieta, no convocado para el partido contra Guaraní, pero sí será convocado para este encuentro, y también Sergio Otálvaro, el lateral por la zona derecha para los convocados por el técnico Sergio Ordeman. 3 nombres pesados tiraste al final, Pollo, Camacho, Mendieta, Willy Mendieta. Sí, Mira señor. que Willy en un 0-0 lo pone en el minuto 80 y ya estará mucho mejor ahora. Y sí, y no es no solamente eso. De un tiro libre te puede solucionar el problema. Sí. ¿Cómo hace la gran Salgueiro? ¿Te acordás del 2013? ¿Contra quién fue que metió de tiro? El Fluminense. Sí. Y bueno. En cuartos. Y bueno. Y justamente, y bueno, hermano querido. Fue en el primer tiempo. Titular el actual ayudante técnico. Johnny. Historia de Copa Libertadores en la banca de expectativa, Bruno, con Orteman, con Juan Manuel Salgueiro, por supuesto campeón de América Julio César Cáceres. Así que de jugar o de dirigir en la banca de expectativa me parece que hay experiencia en Copa Libertadores. Si bien tuvo ese cuerpo técnico partido complicado por este torneo continental, van superando etapas. Bueno, Johnny. ¿Y cuándo va a salir la lista de concentrados, crees? Esta noche. Ajá. Esta noche para la concentración, trabajo táctico, y después ya la concentración para el partido de mañana. ¿No tenés idea del premio para este partido? Un famoso más o menos. Y tendría que volver a consultar, Bruno, porque me decían, la plata que entra es exclusivamente para el plantel. Y estamos hablando de un monto muy, pero muy importante. ¿No es $1.500.000 que paga la Conmebol por esta instancia? $1.050.000 la etapa anterior, y esa es $1.500.000. Lógicamente no va a ser totalmente para el plantel, seguramente es para pagar salario, primas atrasadas, y por supuesto el premio por pasar Inter y por pasar el equipo de Flamengo. Sí. En caso que tenga que clasifique ahorita a la siguiente etapa. Hay veces que negocian el premio o sea, lo que paga la Conmebol. Hay planteles que negocian 50-50 o 60-40. 60 al club, 40 el equipo. Sí, porque el club tiene que pagar hotel, traslado, por supuesto incluye avión. Eso ya la Conmebol no paga, ¿verdad? Porque yo una época que pagaba la Conmebol eso también. El año pasado llegó a cubrir 70% del presupuesto del viaje. Pero ahora subió el premio, ¿verdad? Subió el premio y ya no hay subsidio para el vuelo. Bueno. Permíteme, Bruno, enviar saludos al Gran Caló, él está en sintonía, muy pendiente de Olimpia, el amigo Juan Álvarez también, así que saludos para los muchachos. Ya se está preparando para el partido de mañana. Muy bien, un saludo a ambos. Carlos me anda poniendo los cuernos contigo, mira, boche. Ok, vengo a enterarme. No, es que estuve en contacto con él y me comentaba que estaban en sintonía. Que nos distingue con su audiencia el Gran Sí, Carlos. sí. A ver qué contratapa mete mañana, hermano Berio. Bueno, gracias, Johnny.
hasta cada momento, señor. Adiós. Día Pechugón este 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga de equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas. Matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. Al WhatsApp 0992-221-685. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Mañana vamos a tener más tiempo de debatir sobre el partido Olimpia-Flamengo, pero quiero nomás para que quede en claro la postura de cada uno sobre este caso que estábamos debatiendo, el tema Richard Ortiz. Sí. Viste que en el fragor del debate se mezclaron las voces y compañía. Vos en un momento creo que le dijiste a Chum fuera del aire, en esa no voy a caer, no sé si se puede. No, me tiró pues una... A ver, pero vamos cronómetro, hermano, sin ningún problema. Ariel. No, ¿viste como ese pez cuando vos le tirás la red? Me parecía que salió. Pues después fue... No, y me tiró. Por eso. El pez saltó de la red otra vez al final. No, pero después viste que vos tenés el otro para justamente agarrarle con... Me tiró, me dijo, para ahora titular el equipo no era titular, como diciendo... El que jugó contra Guaraní, yo digo, no, los zagueros centrales no le dije. Y ahí, me salí. O sea, Salcedo no era, ¿viste? Caíste nomás. No, pues sabes. Los zagueros centrales dijiste. No, por eso. Estaba apuntando. ¿A qué? A lo que tiene que ver con el reemplazante. Con el reemplazante o con con la dupla de Saúl. ¿Sabes lo que pasa? Los técnicos, si quieren preparar algo y quieren darle más fogueo, ya lo hacen en el partido anterior. Por ejemplo, Garnero, que lo puso Alejandro Silva como volante por izquierda en el fatigo partido en Quito, 4 días antes en el Defensores del Chaco contra Nacional ya lo puso en ese sector. Si la idea original era Richard de central, ya contra Guaraní hubiera colocado a Richard allí junto a Salcedo. Lo puso a Jordan primero esperando que Antolín se recupere. Pero recordate que la esperanza era recuperarla uno de los zagueros. Pero por eso te digo, pero si vos sabés que capaz no llegue, vos ya con más razón activas tu plan B. Entonces, ¿cuál era el plan B? Que esté Santa Cruz, que uno de los mimados, uno de los créditos de Orteman, no le salió. Tampoco es Terco, porque fue tan malo lo de Jordan que ya en el primer tiempo lo mandó a calentar a Ursusa. Por eso nomás te digo. O sea, si la idea era la original, ya contra Guaraní hubiera sido un muy lindo experimento. Que recién lo hacen en el segundo tiempo. ¿Y sabes qué? Recién charlamos con Jubero. El segundo tiempo, hasta el penal, Olimpia fue superior a Guaraní. Ahí tenés otro elemento para decir, mira, un primer tiempo donde yo no le encontré la vuelta, trataba de coparle y en 2-3 toques me ganaron. En el segundo tiempo, mira, Richard yo defiendo mi idea en que para mí no es una improvisación, porque estamos hablando de un jugador de mucha experiencia que hasta... Si no jugó en el mismo puesto, muchas veces estuvo bordeando ese puesto. Entonces, esa es mi conclusión. Atienda un poco esto. ¿Tu conclusión es esa? No, que no es ninguna improvisación. Claro que puede tener Richard Ortiz error.
como Saúl Salcedo, o como Tito, o como Salazar, porque el fútbol es un deporte de errores, y no porque ahí erró vamos a decir que esto fue una improvisación. Yo al menos no voy a decir que fue una improvisación, o que el técnico no tenía que hacer, y todo eso. Lo que noto, Ariel, ¿sí? y yo puedo comprender eso, porque hay veces que por el uso que se le da a una palabra, ya uno cree que esa palabra es una palabra negativa o positiva. Yo cuando hablo de improvisación, por eso hace rato con Bruno te explicábamos, yo le doy la improvisación, tengo como parámetro la frecuencia. Lo que pasa es que mucha gente entiende que improvisación ya es una mala palabra, que improvisación es falto de planificación, no. Yo creo que esa nomás es la diferencia, que vos lo tomás la palabra improvisación como sabes que lo hace a la Bartola. No, creo que en eso ya hemos debatido. A veces se utiliza esa improvisación y se utiliza como una suerte de concepto de crítica a un entrenador cuando no salen las cosas. Pero por eso te digo, situación perdidosa, pero digamos. por eso te digo, porque cuando Bruno instaló el tema, a ver, y cierro con esto, con lo de Olimpia, ¿cuál era el zaguero más de Garnero y más criticado durante el Tetra? José Leguizamón. Leguizamón era volante central, Garnero lo puso allí. Le fue bien, le fue mal. Yo recién recordaba lo de Quito. O sea, lo de Garnero con Leguizamón se puede decir que fue una improvisación. No. ¿Sabes por qué no? Por el tema de la frecuencia. ¿Quieren saber cómo están los números en Apostala? A ver. Copa Libertadores de hoy y mañana. ¿Les interesa? Sí. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Luxor Quality for Life. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas, antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Casa Imperial, 59 años de trayectoria. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772. Santa Clara Medicina Prepaga. Vivamos más comprometidos con tu salud. Victoria Olimpia, 3.80. Victoria Flamengo, 1.79. Favorito Flamengo. Empate, 3.70. Mañana, River Mineiro, 20-30. River 1.79, Mineiro 3.50, empate 2.90. Se dieron cuenta que entre los tres partidos mencionados, el que mayor margen saca es Flamengo. 3.80 paga por Olimpia, hermano. Dicho de otra forma, casi 4, Dicho de otra forma, es la serie más despareja, según las casas, que ni siquiera el tema de la localía ha cerrado esa brecha. No sé cómo está el tema de Fluminense con Barcelona, ¿verdad? Pero espérate, ¿por qué no me preguntaste antes? Yo, y te estoy preguntando en forma narrativa. Espera. Yo te voy a hacer ya la captura correspondiente, Bruno.
Fluminense-Barcelona. Fluminense 1.57. 1.97, perdón. 1.97. Me pareció. Fluminense 1.97. Empate 2.95. Barcelona-Guayaquil 3.20. Por eso. De las 4 llaves, o sea, las casas entienden que la más despareja es la de Olimpia-Flamengo, y si no se revierte la tendencia, imagínate cuáles serían los logaritmos para el partido de vuelta. Este fin de semana, ya que estamos en el tema Postala, arrancan las ligas europeas. No. Ahora con Messi en PSG hay que decir, ya arrancó. Segunda fecha ya va a ser. Pero francesa, Dani, este fin de semana arranca, te digo, para que tengan en cuenta nomás. La verdadera. Arranca la primera división de España, la Bundesliga, va a haber Copa Italia, va a continuar la Liga Profesional de Argentina, de México, clausura de Colombia, arranca la Liga Portuguesa, arranca la Liga Holandesa, continúa la MLS. El sábado arranca la Premier, papá querido. Manchester United, Leeds United. Que arranque, con Sancho en los Diablos Rojos y bueno, el famoso equipo de Bielsa. Sí. Y ¿sabe contra quién debuta Barcelona sin Messi? No. El domingo a las 14 horas contra Real Sociedad. Allá vamos a tener un número. ¿Y quieres saber PSG contra quién juega? Espera. Mira cómo será la maquinaria. Domingo no juega el PSG. Sábado a las 3 de la tarde. Sábado ante el Estrasburgo, de local. El ex equipo de Chilaver. Sí. Y el Lille ese mismo día a las 11 juega ante el Nice. Nice se pronuncia, Dani. Puede ser Nice. Y Troyes. Apostala te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta legal, aposta sin riesgos. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000, de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Avon, calidad que une generaciones. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Capri Style, ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Taperu Visual llamando al 021-671-900. Confort llega más lejos. Chegusan en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado. Chegusan, el asado de un sándwich delivery al 0983-100-333. ¿Quién está, por favor? A ver.
Estamos por confirmar una noticia con los compañeros de prensa. Estamos pendientes. Bueno, lo de Villasanti en un momento, el tema Cerro Porteño. Podrían haber novedades en el norte del país. Hasta ahí. Después vamos a ampliar, repito, con los compañeros con la confirmación exacta de la noticia. En un momento lo vamos a hacer. ¿Podemos ir a Juanma, por favor? Hoy Lucena Cardoso con Carrascal. Sí. Claro. Y no tiene ya que Cerro ir probando, por ejemplo, darle más minutos a Wilder Viera. Y va a ir ganando. De acuerdo a algunas circunstancias. Carrascal mejoró, ¿eh? Sí, mejoró. Lo que sinceramente pasa es que hablando, pero sigue siendo un jugador de característica trancolento, que se entienda, pero muy preciso con la pelota. Es distinto, Bruno. No le pida a él que sea como Villasanti ni Cardoso Lucena. Él y bueno, tiene pero ¿cuál fue el éxito de Cerro? Y ayudó mucho, por supuesto. Las características fueron la dinámica de ambos volantes. Lógico. Y acá pues es uno es dinámico y el otro es lento, pero preciso con la pelota. Y sí, él es iniciador, elaborador de juego, le va a hacer jugar al equipo desde el gol, desde el centro. El 1-0. ¿Sí? El 1-0 es un defensor a un volante para el mediapunta para el extremo por la derecha, y después gol del mediapunta que era Pachica. Si juega Lucena seguramente va a ser ya definido como el segundo volante que va a romper. El tema de ese mediocampo es cómo retorna Pica, y no estoy hablando del tema médico. Juanma, móvil personal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien. ¿Qué sabes lo último de el tema Cardoso Lucena, Pulpito Duarte? Sí, con relación a Ángel Cardoso Lucena, hoy estuvimos despidiendo, por decir de alguna manera, en la cobertura a Matías Villasanti, quien ya viajó rumbo a Porto Alegre para firmar su contrato con Gremio. Allí pudimos hacer algunas averiguaciones, y así como lo mencionó ayer Renato Vitar, su empresario, que también lo maneja Ángel Cardoso Lucena, que si hoy, mañana, a más tardar el jueves, no se define, definitivamente ya Ángel Cardoso Lucena queda en Cerro Porteño. De todas maneras, dan esa ventana de probabilidad que se dé esta operación, pero prácticamente está caída, porque las condiciones no han mejorado en cuanto a lo que solicita Cerro Porteño para realizar esa operación. Es decir, que en este momento Ángel Cardoso Lucena continuará en Cerro Porteño, salvo que el equipo árabe, y algo muy difícil, mejore las condiciones, porque ya el equipo árabe también está un poco desgastado, porque ya hace más de 30 días que presentó la oferta. Así que lo más probable es que Ángel Cardoso Lucena continúe en Cerro Porteño, y averiguando por la condición del futbolista, no solamente en cuanto a lo físico, sino en cuanto a lo mental. Lo que nos dijeron sus allegados es que, conociéndole a Ángel Cardoso Lucena, él va a estar muy metido y va a querer jugar el clásico del día sábado. Bueno, Cerro juega el clásico. ¿Quién va a reemplazar a Patiño? Después, ¿quiénes pueden estar en la banca? ¿Quién reemplaza a Villasanti? No, dijo lo de Pica. Y Juanma ya lo pone como disponible, entonces es Adorno por Patiño, Pica por Villasanti, y el resto del equipo no se toca. Pero no pierde, Adorno jugó muy bien por izquierda. No. Vargas fue el que jugó. Vargas, y Vargas se mantiene por izquierda. Claro. Qué Adorno partidazo hizo ese chico Vargas. Por eso, o sea, me parece que... Y Adorno no jugó mal cuando lo hizo. Es que, por eso, yo creo que en ese 4-4 vio algo Chiqui que no le gustó, por eso se jugó por Del Valle, pero Adorno después cumplió, tanto como Zaguero como en el Maracaná, jugando de marcador de punta. Urgente, información al instante, vamos hasta el norte del país. ¿Está quién, por favor? Móvil personal. Gilberto Ruiz Díaz, tomamos señal de ABC TV, urgente, por favor. Ya está bajo custodia policial Alejandro Ramos, el que sería el fundador del grupo Ejército Mariscal López Compañeros. ¿Se conoce, Gilberto, la razón por la cual él va hasta el hospital regional?
No se sabe exactamente, pero inclusive hace algunos días que ya estaba internado según la información que recibió la policía. Es decir, en realidad le pidieron al director de policía que se traslade a la zona de Arroyito, que tenía una información relevante para pasarle. Se fue él hasta esa zona del país y recibió la información, el dato en este caso de que Alejandro Ramos estaba en Pedro Juan Caballero en el hospital regional. Inmediatamente él, en una comunicación telefónica, dispuso que el Grupo Especial de Operaciones proceda a su captura dentro del nosocomio mismo, y en estos momentos están los intervinientes en el hospital regional. Gilberto, la información era que él se había entregado, pero vos estás diciendo, recibieron la información de que él estaba allí